Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un video de creepypastas, lo cuento que ya sería la parte 8 y un mensaje: si quieren que ponga una creepypasta o historia de terror en un video me podrán contactar por Facebook o Twitter, los pondré en la descripción. Bueno, empecemos. La primer creepypasta se titula Sredni Bashtar. Conradin tenía 10 años y, según la opinión profesional del médico, el niño no viviría 5 años más. Era un médico afable, ineficaz, poco se le tomaba en cuenta, pero su opinión estaba respaldada por la señora de Rob, a quien debía tomarse en cuenta. La señora de Rob, prima de Conradin, era su tutora, y representaba para él esos 3/5 del mundo que son necesarios, desagradables y reales. Los otros 2/5, en perpetuo antagonismo con aquellos, estaban representados por él mismo y su imaginación. Conradin pensaba que no estaba lejos el día en que habría de sucumbir a la dominante presión de las cosas necesarias y cansadoras, las enfermedades, los cuidados excesivos y el interminable aburrimiento. Su imaginación, estimulada por la soledad, le impedía sucumbir. La señora de Rob, aun en los momentos de mayor franqueza, no hubiera admitido que no quería a Conradin, aunque tal vez habría podido darse cuenta de que al contrariarlo por su bien cumplía con un deber que no era particularmente penoso. Conradin la odiaba con desesperada sinceridad, que sabía disimular a la perfección. Los escasos placeres que podía procurarse acrecían con la perspectiva de disgustar a su parienta, que estaba excluida del reino de su imaginación por ser un objeto sucio, inadecuado, en el triste jardín, vigilado por tantas ventanas prontas a abrirse para indicarle que no hiciera esto o aquello, o recordarle que era la hora de ingerir un remedio. Conradin hallaba pocos atractivos. Los escasos árboles frutales le estaban celosamente vedados, como si hubieran sido raros ejemplares de su especie crecidos en el desierto. Sin embargo, hubiera resultado difícil encontrar quien pagara 10 chelines por su producción de todo el año. En un rincón, casi oculta por un arbusto, había una casilla de herramientas abandonada, y en su interior Conradin halló un refugio, algo que participaba de las diversas cualidades de un cuarto de juguetes y de una catedral. La había poblado de fantasmas familiares, algunos provenientes de la historia y otros de su imaginación. Estaba también orgulloso de alojar 2 huéspedes de carne y hueso. En un rincón vivía una gallina de Loudan, de ralo plumaje, al que el niño prodigaba un cariño que casi no tenía otra salida. Más atrás, en la penumbra, había un cajón, dividido en 2 compartimentos, uno de ellos con barrotes colocados uno muy cerca del otro. Allí se encontraba un gran hurón de los pantanos, que un amigo, dependiente de carnicería, introdujo de contrabando, con jaula y todo, a cambio de unas monedas de plata que guardó durante mucho tiempo. Conradin tenía mucho miedo de ese animal flexible, de afilados colmillos, que era, sin embargo, su tesoro más preciado. Su presencia en la casilla era motivo de una secreta y terrible felicidad, que debía ocultársele escrupulosamente a la mujer, como solía llamar a su prima. Y un día, quién sabe cómo, imaginó para la bestia un nombre maravilloso, y a partir de entonces el hurón de los pantanos fue para Conradin un dios y una religión. La mujer se entregaba a la religión una vez por semana, en una iglesia de los alrededores, y obligaba a Conradin a que la acompañara, pero el servicio religioso significaba para el niño una traición a sus propias creencias. Pero todos los jueves, en el musgoso y oscuro silencio de la casilla, Conradin oficiaba un místico y elaborado rito ante el cajón de madera, santuario de Sredni Bashtar, el gran hurón. Ponía en el altar flores rojas cuando era la estación y moras escarlatas cuando era invierno, pues era un dios interesado especialmente en el aspecto impulsivo y feroz de las cosas. En cambio, la religión de la mujer, por lo que podía observar Conradin, manifestaba la tendencia contraria. En las grandes fiestas espolvoreaba el cajón con nuez moscada, pero era condición importante del rito que las nueces fueran robadas. Las fiestas eran variables y tenían por finalidad celebrar algún acontecimiento pasajero. En ocasión de un agudo dolor de muelas que padeció por 3 días la señora de Rob, Conradin prolongó los festivales durante todo ese tiempo, y llegó incluso a convencerse de que Sredni Bashtar era personalmente responsable del dolor. Si el malestar hubiera durado un día más, la nuez moscada se habría agotado. La gallina de Loudan no participaba del culto de Sredni Bashtar. Conradin había dado por sentado que era anabaptista. No pretendía tener ni la más remota idea de lo que era ser anabaptista, pero tenía una íntima esperanza de que fuera algo audaz y no muy respetable. La señora de Rob encarnaba para Conradin la odiosa imagen de la respetabilidad. Al cabo de un tiempo, las permanencias de Conradin en la casilla despertaron la atención de su tutora.
No le hará bien pasarse el día allí, con lo variable que es el tiempo, decidió repentinamente, y una mañana, a la hora del desayuno, anunció que había vendido la gallina de Loudan la noche anterior. Con sus ojos míopes atisbó a Conradin, esperando que manifestara odio y tristeza, que estaba ya preparada para contrarrestar con una retahíla de excelentes preceptos y razonamientos. Pero Conradin no dijo nada, no había nada que decir. Algo en esa cara impávida y blanca la tranquilizó momentáneamente. Esa tarde, a la hora del té, había tostadas, manjar que por lo general excluía con el pretexto de que haría daño a Conradin, y también porque hacerlas daba trabajo, mortal ofensa para la mujer de la clase media. «Creí que te gustaban las tostadas», exclamó con aire ofendido al ver que no las había tocado. «A veces», dijo Conradin. Esa noche, en la casilla, hubo un cambio en el culto al dios Cajón. Hasta entonces, Conradin no había hecho más que cantar sus oraciones. Ahora pidió un favor. «Haz algo por mí, Esred-Nibashtar». No especificó su pedido. Esred-Nibashtar era un dios, y un dios nada lo ignora. Y ahogando un sollozo, mientras echaba una mirada al otro rincón vacío, Conradin regresó a ese otro mundo que detestaba. Y todas las noches, en la acogedora oscuridad de su dormitorio, y todas las tardes, en la penumbra de la casilla, se elevó la amarga letanía de Conradin. «Haz algo por mí, Esred-Nibashtar». La señora de Rob notó que las visitas a la casilla no habían cesado, y un día llevó a cabo una inspección más completa. «¿Qué guardas en ese cajón cerrado con llave?», le preguntó. «Supongo que son conejitos de la India. Haré que se los lleven a todos». Conradin apretó los labios, pero la mujer registró su dormitorio hasta descubrir la llave, y luego se dirigió a la casilla para completar su descubrimiento. Era una tarde fría y Conradin había sido obligado a permanecer dentro de la casa. Desde la última ventana del comedor se divisaba entre los arbustos la casilla. Detrás de esa ventana se instaló Conradin. Vio entrar a la mujer, y la imaginó después abriendo la puerta del cajón sagrado y examinando con sus ojos míopes el lecho de paja donde yacía su dios. Quizá tantearía la paja movida por su torpe impaciencia. Conradin articuló con fervor su plegaria por última vez. Pero sabía al rezar que no creía. La mujer aparecería de un momento a otro con esa sonrisa fruncida que él tanto detestaba, y dentro de 1 o 2 horas el jardinero se llevaría a su dios prodigioso, no ya un dios, sino un simple hurón de color pardo, en un cajón. Y sabía que la mujer terminaría como siempre por triunfar, y que sus persecuciones, su tiranía y su sabiduría superior irían venciéndolo poco a poco, hasta que a él ya nada le importara, y la opinión del médico se vería confirmada. Y como un desafío, comenzó a cantar en alta voz el himno de su ídolo amenazado. Esred-Nibashtar avanzó. Sus pensamientos eran rojos y sus dientes eran blancos. Sus enemigos pidieron paz, pero él le trajo muerte. Esred-Nibashtar, el hermoso. De pronto dejó de cantar y se acercó a la ventana. La puerta de la casilla seguía entreabierta. Los minutos pasaban. Los minutos eran largos, pero pasaban. Miró a los estorninos que volaban y corrían por el césped. Los contó una y otra vez, sin perder de vista la puerta. Una criada de expresión agria entró para preparar la mesa para el té. Conradin seguía esperando y vigilando. La esperanza gradualmente se deslizaba en su corazón, y ahora empezó a brillar una mirada de triunfo en sus ojos que antes solo habían conocido la melancólica paciencia de la derrota. Con una exultación furtiva, volvió a gritar el peán de victoria y devastación. Sus ojos fueron recompensados. Por la puerta salió un animal largo, bajo, amarillo y castaño, con ojos deslumbrados por la luz del crepúsculo y oscuras manchas mojadas en la piel de las mandíbulas y del cuello. Conradin se hincó de rodillas. El gran hurón de los pantanos se dirigió al arroyuelo que estaba al extremo del jardín, bebió, cruzó un puentecito de madera y se perdió entre los arbustos. Ese fue el tránsito de Esred-Nibashtar. «Está servido el té», anunció la criada de expresión agria. «¿Dónde está la señora?». «Fue hace un rato a la casilla», dijo Conradin. Y mientras la criada salió en busca de la señora, Conradin sacó de un cajón del aparador el tenedor de las tostadas y se puso a tostar un pedazo de pan. Y mientras lo tostaba y lo untaba con mucha mantequilla, y mientras duraba el lento placer de comérselo, Conradin estuvo atento a los ruidos y silencios que llegaban en rápidos espasmos desde más allá de la puerta del comedor. El estúpido chillido de la criada, el coro de interrogantes clamores de los integrantes de la cocina que la acompañaba, los escurridizos pasos y las apresuradas embajadas en busca de ayuda exterior, y luego, después de una pausa, los asustados sollozos y los pasos arrastrados, de quienes llevaban una carga pesada. ¿Quién se lo dirá al pobre chico? Yo no podría.
exclamó una voz chillona. Y mientras discutían entre sí el asunto, Conradin se preparó otra tostada. La segunda creepypasta se titula Counter-Strike, el server del infierno. Hola, mi nombre es Luciano Arano, esta historia pasó realmente, yo la viví. Bueno, yo solo fui un espectador en todo lo que ha pasado y por suerte que no fui la víctima. Al grano, contaré mi historia. En el 2008 yo tenía un amigo llamado Fabricio y que era unos 3 años más grande que yo. En ese momento Fabricio tenía 15 años y yo solo 12. Él era alguien que jugaba mucho al Counter-Strike, le encantaba jugarlo, pero un día, él estaba navegando por la página de Clanco, donde siempre hacen propagandas a servers, entonces puso una IP de un server llamado el server del infierno. Fabricio era tan curioso como yo y él fue y quiso entrar al server. Yo lo estaba mirando a él mientras ponía el IP y se cargaba, pero pasó algo totalmente inesperado. A mitad de la barra cargada arriba apareció en una mancha color rojo, y parecía sangre que chorreaba. Una voz perturbadora dijo: "Hola, soy el diablo", y tras estas palabras nos habló: "Estás poniendo en juego tu vida, ya que es un viaje de ida". Yo por el susto, me fui a mi casa ya que odio este tipo de cosas porque terminan dando miedo. Era un nuevo día y había sol y era hermoso. Todo se mantuvo así hasta las 4 de la tarde, cuando vino Fabricio a mi casa. A pesar de que era negro, estaba blanco como un zombie y era depresivo verlo en ese estado. Estaba pálido y frío, mi mamá se sorprendió al verlo así y llamó a su casa, pero la línea estaba cortada. Entonces mi madre y yo nos sentamos en la mesa y le preparamos un café a Fabricio, quien ni bien agarró la taza, la tiró porque se le cayó de la mano. Después de esto Fabricio puso una cara enojada muy forzada, y entonces nos comenzó a explicar lo que había pasado. Fabricio tenía una voz aguda que se asemejaba a la de un cantante de pop, pero esta vez, estaba con una voz tenue y tembloroso, era impropio de él. Con esa misma voz tétrica nos explicó todo el problema. Lo primero que dijo fue: "Luciano, tenías razón, debíamos salir corriendo del lugar". Lo primero que vi al entrar ahí, fue lo de siempre, elegir bando y soldado, pero acá había algo extraño. Una vez que elegí el bando de antiterroristas, no me apareció uno de esos típicos para elegir. Aparecí yo en esa lista y como única opción a elegir. Yo acepté, pero me llevé un susto enorme. En este momento la voz de Fabricio se hizo más fuerte y ronca. En la lista estaba el nombre de toda mi familia, mi mamá, mi papá y mis hermanos. Al principio pensé que sería mera casualidad, pero me equivoqué, yo pasé eso de largo y seguí jugando. Entonces, me encontré con uno de los enemigos y le estaba temblando el rifle. A pesar de que yo solo estaba con una pistola, él tenía un rifle de francotirador y me estaba apuntando en la cara. Él sabe eso porque Fabricio tenía un hack para saber dónde le apuntaban y entonces decidí matarlo con cuchillo para ahorrar balas. No pude evitar ver que se le caían las lágrimas al que iba a matar. Cuando lo maté, salió un grito estremecedor. No parecía venir del estéreo. Cuando vi el nombre era mi hermano mayor, Diego, él trabajaba en una oficina. Enseguida escuchamos el teléfono sonar, ignoré eso y escuché a mi madre gritar y llamarme a mí y a mi hermano menor Sebastián de 11 años. Nos reunimos todos y al parecer Diego había sido asesinado. Tenía marcas de puñaladas en el cuerpo y estaba llorando de alguna forma. Ella dijo que no nos moviéramos de casa y que me quedara cuidando a Sebastián, entonces yo casi llorando volví al Counter-Strike, y lo que vi me dejó sin palabras. Donde había muerto esa persona, había encontrado un mensaje en sangre diciendo: "Ya has matado a uno, faltan 3 y quedarás liberado de las cadenas que te atan". Yo no entendí y seguí jugando, pero entonces me aparecieron 2 terroristas en el Counter-Strike. Como antes, no me dispararon. Escuché que se abrió la puerta, y era mi padre, quien venía del trabajo feliz como de costumbre. Venía con una sonrisa en su rostro, seguramente aún no sabía lo de Diego. Nos saludó a mí y a mi hermano, y como él era fan del Counter-Strike como nosotros, se sentó a ver cómo jugaba. Llegado este punto Fabricio estaba envuelto en lágrimas, y tuvimos que acercarnos más debido a que su voz era tan temblorosa que apenas era audible. Después disparé sobre uno de los terroristas, lo herí en la pierna, pero el juego decía que no murió por el disparo. Un lamento muy agudo cubrió la habitación, y nos entró a los 3 un escalofrío enorme. Mi padre era más cagón que mi hermano de 11 años, pero él dijo: "No le hagas caso". Seguí jugando. Entonces, disparé en la cabeza al terrorista que quedaba, y mi padre cayó de su silla. Cuando mi hermano y yo levantamos a mi padre, notamos que tenía un agujero en la cabeza.
Mi hermano estalló en lágrimas al notar esto y yo vomité del asco que me dio esa imagen. Lloré de tristeza por la muerte de mi padre, pero cuando iba a llamar a la policía, pasó algo curioso. La policía nos llamó a nosotros y nos informó que nuestra madre murió en su auto. Al parecer le pasó algo en la pierna y perdió el control del auto, saliendo así de la autopista. Lo que sigue se los contaré yo. Fabricio era perspicaz, por lo cual se dio cuenta que por lo que dijo ese mensaje, la única manera de terminar esto, era romper las ataduras y salir del sueño, lo que significaba que tendría que matar a su hermano en el juego, al menos eso pensó. Pero cuando fue a buscar a Sebastián, el último terrorista, resulta que en el extremo superior derecho apareció el icono de suicidio. Entonces dejó de escuchar el llanto de su hermanito, se dio vuelta tembloroso y lo que vio fue horrendo. Vio a su hermano degollado por una tijera en sus manos y otra insertada en la garganta. A pesar de esto, Fabricio no se puso mal. De hecho, se alegró y empezó a reír a carcajadas, según me contó. Él pensaba de que al morir todos, en la siguiente partida resucitarían, como es de costumbre en el Counter-Strike. Pero lo que vio lo dejó helado. Vio que donde decía terrorista, la lista de nombres estaba en gris, como si fueran espectadores. Entonces se sentó y encontró a todo el bando enemigo junto, y leyó lo que decían. Diego, ¿por qué me mataste, hermano? ¿Qué te hice para que me hicieras eso? El personaje salió de la lista. Su madre. Debí haberte prohibido ese juego, ahora eres un asesino, no eres más mi hijo, su padre. Nunca me lo imaginé. Fabricio, tembloroso, estaba preparado para leer la última oración, pero se sorprendió de lo que pasó. Habló por el estéreo, como si tuviera un micrófono y con la misma voz de pito de su hermano Sebastián dijo, estamos contigo, y vamos a vengarnos. Te mantendremos en esta casa y si te vas te matamos. Entonces Fabricio, cerró los ojos y nos dejó de contar. Mi madre estaba pálida como una hoja, y se alarmó al ver a Fabricio cerrar los ojos. Estalló en lágrimas. Fabricio levantó la mirada, y empezó a llorar sangre. Dijo, me liberaré de esas ataduras. Yo conocía bien a Fabricio y sé lo que iba a hacer. Entonces salté de la mesa, pero como él era 3 años más grande que yo, me dio un puñetazo en la panza y caí. Fabricio lloraba y gritaba diciendo, voy a terminar esto, no juegues más al Counter-Strike, y se mató con los utensilios de la cocina. Se clavó un tenedor en un ojo y como no encontraba los cuchillos, él muy desesperado por el dolor, seguía clavándose los tenedores. Como vio que no moría, agarró una cuchara y se empezó a golpear la garganta hasta abrírsela. Mi madre estaba llorando asustada y yo no podía respirar de ese puñetazo. Vi a un amigo morir como si nada, y no lo pude ayudar. Mi padre al ver esto llamó a la policía, pero llegó 10 minutos tarde. La tercer creepypasta se titula, La cadena de las muñecas. Bueno, este es mi primer relato, no es exactamente un creepypasta, pero es real, salvo algunas exageraciones que considere pertinente para ayudar a la historia. Entenderán por qué digo esto al final. Si no te gustan las historias largas no empieces a leer porque, esta en particular, es muy larga. Si estás leyendo esto es porque tu curiosidad te atrae a nosotras. Hace ya unos 6 años entré en la universidad. Como es normal, al poco tiempo me hice de un grupo de amigos que se convirtieron, en su mayoría, en mis mejores amigos, y con los que actualmente sigo estudiando, o al menos en contacto. Agradezco que te tomes la molestia por leer nuestro mensaje. Poco después de terminar el primer semestre, obviamente habíamos reprobado la mayoría de las asignaturas. Pero como broma y recompensa a nuestros esfuerzos, decidimos irnos a la playa nuestro grupo y mi hermana Andrea y 2 amigas de ella. Durante esa semana que estuvimos allí, llovió varios días, lo que nos obligaba a quedarnos en el apartamento y solo ver películas, de las cuales destacaban las de terror o suspenso, ya que tanto yo como mi hermana somos fanáticos de estos géneros. Ya al tercer día habíamos terminado de ver todas las películas interesantes, así que al final nos pusimos a contar historias de terror, las cuales al final terminaban dando risa por distintas razones, hasta que Alejandro decidió contarnos que hace poco había recibido un email que supuestamente había redactado una muñeca, de esas de porcelana que por alguna razón siempre me han asustado. La cuestión es que dijo que aún tenía el correo porque le pareció gracioso, era una de esas famosas cadenas maldición. El tema no pasó a mayores y buscamos la manera de disfrutar lo que nos quedaban de vacaciones.
Porque de esta manera mis hermanas podrán encontrar un anfitrión que las quiera y las cuide. Ya cuando empezamos el segundo semestre, el tema había sido olvidado completamente, hasta que, un domingo revisando el correo encuentro un email de Alejandro, era el ya olvidado correo de las muñecas, fue un tanto cómico realmente, hablaba de 7 muñecas hermanas y que éstas estaban buscando a alguien que las cuidara, que si no tenías el tiempo para hacerlo, le reenviaras el correo a 7 amigos para ver si alguno de ellos quería cuidar a alguna de ellas, si decidías no enviarlos, una de ellas te visitaría en 7 días, esperando encontrar cobijo en tu casa, que si no la recibías bajo tu techo, te atormentarían por negarle refugio. Al final había unas cuantas palabras de mi amigo diciendo que era real y bueno, palabras para mí y para a quienes se las habían enviado. Al final, como hago con todas las cadenas, borré el correo y me olvidé del asunto. Cuando alguna de ellas llegue a tocar tu puerta, asegúrate de recibirla y darle un lugar especial en tu vida. Al día siguiente Alejandro me contó que había tenido días recibiendo llamadas a su celular diciéndole que preparara un lugar especial, pues Alisa lo visitaría, que al principio lo tomó como una broma, hasta que el sábado, las llamadas se pusieron peores, al principio lo llamaban una vez cada día, pero ese sábado lo llamaron una vez cada hora, diciéndole algo así como: en 10 horas llegaré a tu casa, cuídate, es Alisa. En 9 horas llegaré a tu casa, cuídate, es Alisa. En 8 horas llegaré a tu casa, cuídate, es Alisa. En 7 horas llegaré a tu casa, cuídate, es Alisa. En 6 horas llegaré a tu casa, cuídate, es Alisa. En 5 horas llegaré a tu casa, cuídate, es Alisa. Si no lo haces, tomará una venganza tan atroz contra ti y los tuyos. Cuando el lapso se cumplió tocaron la puerta de su casa y al abrirla vio una pequeña caja con una muñeca dentro. Alejandro, supuestamente asustado, cerró la puerta y se fue a dormir. Al día siguiente ni rastro de su muñeca, pero una noticia le hizo recordar a Alisa. El perro de su madre, que aunque estaba viejo gozaba de buena salud, había amanecido enfermo, le dio tiempo de llevarlo al veterinario, que le dijo que ya era muy viejo y ya era su hora, decidieron ponerlo a dormir. Por alguna razón no podía quitarse la idea de que era culpa de la muñeca y que por eso decidió enviarnos el correo, que hará que tus lamentos sean tu único consuelo. Pasó cerca de una semana y nada extraño me había ocurrido, salvo algunos pequeños accidentes que le sucedieron a Alejandro, cosas estúpidas como sentarse en un banco mojado, o que lo asaltaran, cosa que es muy común en mi país. Hasta que el viernes chocó su auto, por suerte nada grave para él, pero el coche se dio como perdido. Él por su parte seguía con la paja de que estaba maldito, que era Alisa y ese tipo de tonterías. En 7 días una de ellas tocara tu puerta. Cuando llegó el domingo las cosas empezaron a ponerse raro, me llamaron al celular de un número privado, de esos que no te dejan ver el número del que te llama, al atender una voz de niña me dijo: gracias por invitarme, en 7 días llegaré a tu casa, es Daphne. Esperando encontrar un hogar donde encuentre cariño y aprecio. Realmente me asusté, pero decidí no comentarle nada a mis amigos pensando que era una broma, pero las llamadas seguían llegando todos los días. Cuando por fin llegó el domingo, las llamadas empeoraron como me había contado Alejandro. Ya a la última hora, recibía una llamada cada 10 minutos de la supuesta muñeca diciéndome que estaba por llegar, que estaba por alguna zona conocida cerca de mi casa. Cuando el lapso se cumplió el timbre de mi casa sonó, al abrir la puerta y bajé la vista allí estaba, la muñeca Daphne, en su pequeña caja de madera. He de confesar que en ese momento estaba ya bastante asustado, y por miedo o no sé por qué razón, decidí tomar la caja y llevarla dentro de la casa. Si no lo encuentra, sufrirás las mismas consecuencias de aquellos que les han negado un hogar. Ya dentro de la casa, decidí sacar la muñeca para revisarla, por alguna extraña razón, quizás porque era exquisitamente detallada, no me dio miedo como suelen hacerlo las muñecas de este estilo. Dentro de la caja tenía una pequeña placa dorada con su nombre Daphne, así como una pequeña silla plegable de madera. Decidí ponerla en mi cuarto, para que ni mi madre ni mis hermanas la vieran. Puse la caja en un estante vacío de una pequeña biblioteca que tenía en el cuarto. Y puse la silla a su lado. Cabe destacar, que aunque mis amigos me preguntaron si algo me había pasado, les mentí descaradamente, sin mencionarles que Daphne estaba en mi casa. Pues eso es lo único que buscan mis hermanas. Durante algún tiempo, en mi casa nadie supo de la muñeca, hasta que mi hermana la vio al entrar al cuarto. Al verla supuestamente la muñeca volteó a verla. Cosas similares supuestamente le pasaron a mi madre y a mi hermanita menor. Pero como nunca vi que esas cosas pasarán conmigo, traté de no prestarle atención. Mientras tanto en la universidad no era raro escuchar a Alejandro echándole la culpa a Alice por todas las cosas malas que le pasarán.
cosa que aún hoy en día es motivo de autoburlas y bromas hacia él. Un lugar al que puedan llamar hogar. De aquí en adelante en retrospectiva, la historia se pone un tanto más extraña. Había generado un extraño hábito, al levantarme sacaba a la muñeca de su caja y la sentaba en su silla, y al dormir la ponía de nuevo en su caja de madera. Al llegar a casa mientras me desvestía en mi cuarto le contaba lo que había hecho. Se había ya convertido en rutina para mí hacer eso. Que aún hoy lo sigo haciendo, ya habiéndome mudado, vivido solo y acompañado. Un hogar donde las quieran. Pero no solo eso ha pasado, cuando cumplí 19 años mi padre decidió dejar que me quedara en su apartamento de soltero, en el que actualmente vivo, por quedarme más cerca de la universidad. Para ese entonces me había convertido en el novio de Sofía, una de mis amigas de siempre de la universidad, que aunque ya no estudiábamos juntos, ambos habíamos cambiado de carrera, seguíamos en contacto. Al tener ya un apartamento medianamente propio decidimos no vivir juntos, pero sí pasar varias noches juntos por obvias razones, y por la facilidad de no tener que buscarla para llevarla a la universidad. Y un anfitrión que cuide de ellas. Ella ya conocía a Daphne, pero no conocía mis extrañas costumbres de hablarle cuando regresaba, ni que la acostaba a dormir todas las noches. La cosa es que al poco tiempo empezó a agarrarle un terror a la muñeca, pues decía que podía verla en las noches cuando se despertaba para ir al baño. Un día intento botarla sin decirme nada, pero encontré la caja cuando estaba regresando a la casa, en el lugar donde se pone la basura para que la recoja el camión. Ese día discutimos por mucho rato y decidí que en beneficio de la relación lo mejor sería sacar a Daphne del cuarto y ponerla en el cuarto de servicio, que yo había amueblado para ser algo así como un cuarto de estudios y de reuniones, donde generalmente me reúno con mis amigos a jugar videojuegos o a estudiar según sea el caso. El meollo del asunto es que durante varios días, cuando llegábamos a casa encontrábamos a Daphne en mi cama de mi cuarto mirando hacia la puerta. Sofía, cada vez más cansada, decidió agarrar a la muñeca y la tiró en el cuarto de la cocina. Después de eso, cosas raras según Sofía empezaron a pasarle. Le habían rayado el carro, su madre se había resbalado por las escaleras, su carro se descompuso. Lo peor pasó un tiempo después, cuando me despertó un grito en que provenía del pasillo fuera de la habitación. Al salir encontré a Sofía en el suelo llorando y diciendo que algo la había alado del cabello y arrastrado hasta allí. Buscamos por todo el apartamento pero no encontrando nada. Al entrar en la habitación donde estaba Daphne la vimos sentada en su silla. Cosa rara, recuerdo perfectamente que ese día al terminar de jugar videojuegos la había acostado antes de salir. Sofía me dijo que era esa maldita muñeca, que estaba molesta desde que la había tirado en esa habitación. Yo tipo en broma y tipo en serio, recordando las cosas que le pasaron y de vez en cuando le seguían pasando a Alejandro, le recomendé que se disculpara con Daphne. Así lo hizo y al parecer las cosas terminaron allí. Recuerda que fuiste tú quien las invitó. Después de eso nada raro ha pasado. Hace 1 año y medio ella se mudó con su familia a Argentina, y he perdido bastante el contacto con ella, pero escribiendo este relato me dan ganas de escribirle y aclarar unas cuantas dudas que aún conservo. Por tu curiosidad. Yo por mi parte regresé a Daphne a mi cuarto, y empecé a salir con Viviana, mi actual arrejunte. No sé cómo describir nuestra relación actual realmente, pues aunque no somos novios, no nos permitimos salir con otras personas en plan de cita. Al cual parece gustarle mucho la muñeca, pues le encanta cepillarle el cabello, y cuando llegamos ella saluda a la pequeña Daphne. Lo gracioso del asunto es que en diciembre del año pasado, diciembre del 2011, hicimos una celebración mis compañeros de clase en mi caso, y Alejandro vio a Daphne al entrar a mi cuarto a usar el baño y se rió sonoramente. Seguimos disfrutando de la reunión hasta que todos se fueron, quedando solo Alejandro, Víctor, también uno de los que fue a la playa, y su novia, Viviana, y yo. En ese momento empezamos a hablar de los viejos tiempos, y Alejandro le dijo algo en secreto a Víctor, el cual se rió. Alejandro se paró y fue a buscar a Daphne. Yo, extrañado, pero un tanto bebido, no les presté atención y nos pusimos a hablar sobre esa vez que fuimos a la playa. Lo que ellos me contaron me hizo querer matarlos, pero al final me dio gracia por lo elaborado que fue su plan. Recuérdalo, en 7 días una de mis hermanas te visitará. Daphne era una muñeca junto a otras 6 que la madre de Víctor había comprado hacía ya varios años, más de 10 según dijo, pero que al final había decidido botarlas por ya no tener espacio en la casa. Alejandro se había enterado de eso y, sabiendo el miedo que generan esas muñecas, decidió que porque no le hacían una broma a la gente. Ese fin de semana que fuimos a la playa, decidieron poner en marcha la broma, por eso Alejandro nos contó del correo. Luego simplemente redactaron un correo y me lo enviaron a mí y a varios de los que habíamos estado en la playa.
Al parecer fui el único que decidió borrar el correo porque según dice Víctor hasta mi hermana lo reenvió. Luego al día siguiente cuando me contó lo del perro estaba mintiendo, en realidad el perro de su madre había muerto varios días antes, pero que se les ocurrió usar esa muerte para agregarle misticismo a su relato y generarnos miedo. Lo demás fue simple según ellos, le contaron su plan a mi hermana, quien les ayudó dejándoles entrar al edificio donde vivía, para que pusieran la muñeca. Las llamadas la hicieron desde el celular del padre de Alejandro, que tenía ese servicio para evitar mostrar su número, y la que me llamaba era la primita de este a la cual nunca he conocido. Ya con esto la primera parte de la broma estaba hecha, el resto fue cosa de Alejandro, que siguió con la pantomima de la maldición. Pero después de unos meses quedó como en broma, y como según ellos yo nunca demostré ninguna reacción, la broma perdió gracia y se olvidaron de ella, hasta que ese día vieron a Daphne. Poco después, el 24 de diciembre, Alejandro me regaló las muñecas que tenía, las otras 6, pues me dijo que le dio tanta gracia que conservara a Daphne, que era mejor que las hermanas estuvieran juntas, y no guardadas en el maletero de su edificio, esperando que le des un hogar. Actualmente tengo a las 7 muñecas, aunque solo Daphne está en mi cuarto, las otras están en el cuarto de la cocina, y aunque no me dan miedo, no me siento cómodo con ellas. Sin embargo creo que las conservaré, pues aunque no soy un experto en calcular el valor de artesanías de ningún tipo, pienso que algún tipo de valor han de tener. La única duda que me queda es si ellos le pidieron ayuda a Sofía, y todos los problemas que tuvimos fueron actuados o no. Pero por suerte no es algo que me preocupe mucho, pues ella siempre fue bromista y lo más seguro es que los ayudara en su broma. Bueno amigos, adiós hasta el próximo video.